Listo. Un buen día para todos. El día de hoy, o bueno, la planificación para el día de hoy, vamos a continuar con la lección número 5, ¿sí? Que corresponde al sistema de lubricación. ¿De acuerdo? En el sistema de lubricación es importante señalar, ¿sí? Las diferentes especificaciones técnicas que podemos encontrar, ya sea en un galón de aceite, ya sea en una caneca, ya sea, de acuerdo a las específicas, ya sea un aceite monógrado, un multígrado. Entonces vamos a revisar, perdón, con mayor profundidad este tema, ¿de acuerdo? Entonces este momento voy a permitirme compartir pantalla, así que ya lo está, ok, sí, muy bien. Entonces vamos a revisar, ¿ya? Vamos a revisar este particular. Miren, con respecto al módulo de mecánica básica, bueno, el tema de lubricantes, ¿ya? Realmente, ¿qué es un lubricante? Lo vamos a ir revisando. Un lubricante no es nada más que una sustancia especial, ¿sí? Que se coloca entre qué? Entre dos piezas que van a estar en contacto, es decir, en rozamiento o fricción. ¿Para qué? Para evitar específicamente esa fricción y el desgaste. Para eso es que nos sirve nuestro lubricante. Cuando estas se ponen en movimiento, lógicamente cuando están ya están de manera dinámica, ¿sí? Permitiendo que trabajen incluso a elevadas temperaturas y sobre todo presiones. ¿De acuerdo? Los tipos de lubricantes podemos encontrar líquidos y semisólidos. ¿De acuerdo? Como podemos ver acá, líquidos, lo que son los aceites, y semisólidos, lo que son más conocido como la grasa automotriz. ¿Cuál es la función del lubricante automotriz? Yo me he permitido colocar 5 funciones principales, a más de las que ya les manifesté, que son las específicas, o más bien las que me permite, ¿no? Me permite identificar para qué sirve un lubricante. Yo les había manifestado, ¿sí? Que el lubricante la función principal es enfriar, ¿no es cierto? Es limpiar, es sellar y lubricar. ¿De acuerdo? Asimismo podemos ver aquí en pantalla, sí, que me permite, como les decía, reduce la fricción entre las piezas móviles, además absorbe y disipa el calor, correcto, y limpia y barre la suciedad interna de nuestro motor. Asimismo reduce el ruido entre las partes móviles del motor y sobre todo realiza un cierre hermético entre las piezas móviles. ¿De acuerdo? Todas estas funciones, ¿sí?, están sometidas o nos brinda nuestro lubricante. Por eso es importante revisar, o más bien revisar, sí, sería inspeccionar, realizar un mantenimiento diario de nuestro vehículo, de nuestra unidad, ya sea un vehículo liviano, un vehículo pesado, sí, revisar que no sobrepasemos el kilometraje recorrido, es decir, no sobrepasar el kilometraje que es los 5000. ¿De acuerdo? Si bien es cierto, yo les había manifestado que podemos encontrar en el mercado nacional lubricantes que nos indica que podemos reemplazar el mismo a 7000, 10000 kilómetros. Pero yo no recomiendo personalmente. ¿Por qué? Porque el lubricante en sí podrá poseer esas propiedades, los aditivos adecuados que me permiten hasta ese kilometraje. Sin embargo, el filtro no. Entonces, ahí es el inconveniente que se genera. ¿De acuerdo? Entonces es importante tratar de no sobrepasar los 5000 kilómetros. Es decir, si yo ya logro evidenciar que mi vehículo ha recorrido 4500, 4600, tratemos en lo más antes posible realizar el reemplazo del lubricante conjuntamente con el filtro de aceite. ¿De acuerdo? Ok. No me permite. Ok. Miren, aquí podemos ver, ¿no? Podemos ver imágenes cómo se dispara, o cómo se inserta el tema del lubricante, ¿sí? Es decir, cómo limpia, cómo reduce esa fricción entre las piezas móviles. ¿De acuerdo? Miren, con respecto a la viscosidad, es importante señalar que la viscosidad no es nada más que la resistencia a fluir de un fluido. ¿De acuerdo? Es decir, los tiempos de lubricación en un motor. Este es el tiempo que tarda el aceite de motor
en llegar al último punto de lubricación en el arranque en frío, es decir, a 0 grados centígrados. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo evidenciar el tema de la viscosidad, ¿no? En función a, por ejemplo, 5W, la temperatura 10W, 15W, en función a qué? A esa temperatura, ¿sí? Al momento que yo realizo el arranque en frío. ¿Sí? Miren, ¿qué me indica la normativa SAE? Generalmente la normativa SAE, miren, corresponde a la Sociedad de Ingenieros Automotrices. ¿Qué me regula la SAE? La SAE generalmente me regula la viscosidad del aceite. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a encontrar esto en los galones o las etiquetas de nuestro lubricante. ¿De acuerdo? Asimismo, tenemos tipos de viscosidades. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se radica el tema de los aceites monógrados y los aceites multígrados. ¿A qué me refiero? Miren, los aceites monógrados, es decir, indica que este aceite es para invierno la W, esta de aquí. Y miren, y si yo dispongo SAE, ya sabemos a qué es que regula la SAE o a qué corresponde la SAE. El 15, que sería el número que indica la viscosidad del aceite. Cuando más elevado sea el número, mayor será su viscosidad. Por eso es que nos indican en los talleres, ¿no? Si es que el motor ya tiene cierto recorrido y está consumiendo un mínimo de aceite, ¿sí? Nos dicen, debemos colocarle un aceite más pesado, suelen decir ellos. Pero el término adecuado es más viscoso, es decir, necesito colocar un aceite que su viscosidad sea mayor. Ejemplo, si yo estoy colocando en mi vehículo el 10W30, yo le puedo colocar el 20W50. ¿Por qué? Porque es más viscoso. ¿De acuerdo? Ahora miren, aquí en la segunda yo logro evidenciar SAE 40. Este me indica de igual manera que es monógrado, número que indica la viscosidad del aceite. Al no llevar la W, se entiende que es un aceite de verano. ¿Ya? Aquí miren, el 15W40, el que la mayor parte de los vehículos, ¿no es cierto?, podemos encontrar. SAE, ya sabemos, W indica la viscosidad del aceite, sí, el 40, perdón, no, el 40, la viscosidad del aceite. Y con respecto al 15W, el W ya sabemos, ¿no?, que es para invierno, indica la viscosidad del aceite en frío, es decir, este aceite puede trabajar desde menos 15 grados Celsius hasta 40 grados Celsius. ¿De acuerdo? Por eso es un aceite multígrado. ¿De acuerdo? Ahora miremos el régimen de lubricación. Aquí es importante señalar 3 puntos principales. En el régimen del motor yo voy a tener lubricación hidrodinámica, lubricación mixta y lubricación límite. ¿Dónde logramos evidenciar estos puntos? La lubricación hidrodinámica yo la puedo evidenciar específicamente si al momento que el aceite está haciendo contacto entre los pistones de mi motor, ¿sí?, específicamente entre los anillos. La lubricación mixta la podemos encontrar cuando ésta a su vez tiene contacto entre el pistón y el brazo de biela. ¿De acuerdo? Entonces en esta sección lo puedo encontrar de igual forma. Y la lubricación límite la podemos encontrar específicamente en nuestro árbol de levas. ¿De acuerdo? En la parte superior entre leva y leva, ¿no? Leva. Entonces ahí voy a encontrar la lubricación límite. ¿Y cómo está constituida? O a través de estas imágenes que podemos ver aquí en pantalla. Miren, y aquí tenemos nuestro motor, ¿no es cierto?, en movimiento. Entonces aquí se genera este tipo de regímenes. ¿De acuerdo? Miren, de igual manera nosotros vamos a encontrar la normativa API. ¿De acuerdo? Miren, la normativa API, ¿qué me indica? API significa Instituto Americano del Petróleo, ¿ya? Pero ¿qué me indica esta a su vez? Miren, aquí podemos encontrar, ¿no?, donde nos indica la flecha, aquí, ¿no es cierto? Miren, me dice SAE, que ya sabemos, ¿sí? SAE sería la Sociedad de Ingenieros Automotrices, que específicamente regula, ¿qué? La viscosidad. Y el API, ¿sí?, regula la calidad de mi aceite. Miren, me dice API SN. Entonces, ¿cuándo yo saber qué aceite colocar en mi vehículo? ¿Ya? Si bien es cierto, yo no puedo decir, independientemente de las marcas, yo no puedo decir, es que, por ejemplo,
Castrol es malo, o a su vez Valvoline es malo, este lubricante como es Kendall es malo, ¿sí? Entonces no. Generalmente los aceites que se encuentran en el mercado nacional, en los almacenes de repuestos que podemos encontrar, ¿sí? Para el consumidor final que somos nosotros, este, si ya se encuentran ya a la venta es porque ya pasaron las diferentes etapas o los procesos de control de calidad. ¿Ya? Entonces están en las condiciones de poder estar en el mercado. Entonces, independientemente de eso, ¿qué es lo que necesitamos revisar para saber si es que es un lubricante que está en buena calidad? El SN. Vamos a ver a qué se refiere este SN. Nosotros vamos a encontrar la clasificación API para motores ya sea gasolina y diésel. ¿Ya? Generalmente, miren, como podemos ver aquí en pantalla en la parte superior, yo tengo API miren, el SA desde 1930. Ha ido evolucionando esto, ¿sí? Que ahora encontramos hasta el 2004 como SM, ¿ya? Y ahora encontramos el API actual, ¿sí? El SN, ¿sí? 2004 SM y el actual es el SN. Aquí como publicidad de Golden, me indica que Golden dispone ahora ya de SN Plus, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo interesante en función a esto? Revisar nosotros que disponga SN. Yo sé que SN es la clasificación de calidad más actual en motores gasolina. Ahora, con respecto a los motores diésel, de igual manera, mire, vemos una evolución que ha existido desde 1959 con CA y ahora tenemos la más actual que es, miren, en el 2006 ha sido CJ4 y ahora vamos a encontrar el API actual CK-4, ¿ya? Entonces, en función a esto yo puedo revisar la tecnología, cómo ha ido evolucionando o avanzando en sí de los productos. Entonces, en función a esto yo puedo decir si mi aceite sí es de calidad. ¿Por qué? Porque está regularizado y cuenta con las siglas que estamos indicando este momento en pantalla. ¿De acuerdo? Miren, bueno, esto ya es publicidad de Golden. Yo ya les comparto igual esta presentación, no tengo inconveniente. Miren, ahora bueno, SN versus API Plus. Bueno, aquí según la publicidad o la parte comercial de Golden me indica que en función a la calidad, ya sea cuáles son las propiedades químicas, ya sea el calcio, el magnesio, el molibdeno, ¿sí? Y una sustancia especial que es el TBN, el mismo ha ido evolucionando conforme SN Plus, ¿ya? ¿Qué significa el ppm? Las partículas por millón. Y TBN es un agente que en realidad es adimensional, por eso no tiene medida. ¿De acuerdo? Miren, aquí podemos ver en este pistón, miren, los rines atascados en lo general, es decir, están abiertos. No sé si se logra ver a través de las flechitas. Sí. Miren, aquí en cambio tengo yo un rin en buen estado. Se expanden y contraen evitando desgastarse prematuramente. Acá vemos un desgaste prematuro, ¿no es cierto? Acá en el lado derecho tenemos un aceite en buenas condiciones. Perdón, un pistón en buenas condiciones. Un elemento que está sometido a lubricación en buenas condiciones. Entonces acá en la figura del lado izquierdo yo logro evidenciar que en realidad no existe una buena lubricación de pronto en sí, no existe un buen trato, un buen mantenimiento, un mantenimiento diario, existe un descuido en el reemplazo, en el cambio de kilometraje en el del aceite, ¿de acuerdo? Miren, en esta sección también podemos ver, miren, en la etapa donde está, miren, el ring, ¿sí? Entre el ring de fuego y de compresión, tenemos, miren, carbonilla o hollín en la cabeza del pistón y en los segmentos, es decir, en los anillos, ¿de acuerdo? En los anillos, en los rines. Y lo que vimos en el curso, ¿no es cierto? Nosotros vimos que en nuestra plataforma de Bosch pudimos evidenciar un poco de los motores GDI. ¿Qué es el GDI? La inyección directa de gasolina, ¿ya? ¿Qué nos indica? Miren, este nos permite una mayor eficiencia de mi motor, una mayor potencia, incluso la etapa de pulverización del combustible es directamente en la cabeza del pistón, ¿sí? Entonces es una evolución a la inyección indirecta, les había manifestado. El Low Speed Preignition. Aquí me indica, ¿sí?, la baja velocidad de preignición, ¿sí?,
Miren, aquí podemos ver diferentes imágenes que involucran a la misma. Ahora bien, ¿cómo está formulado el aceite Golden? Aquí me indica, bueno, la parte comercial de este lubricante, ¿sí? Además que es un aceite que está dentro de la categoría de calidad SN, es una sustancia líquida químicamente balanceada entre un aceite base, aditivo y polímeros, con la capacidad de reducir la fricción y el desgaste entre dos piezas metálicas. Aquí logramos evidenciar, miren, los agentes o en primera instancia lo que es las bases, el grupo 2 o mineral, semisintéticos, sintéticos. Vamos a ver cómo está generado nuestros aceites. Miren, generalmente en el mercado nacional yo voy a encontrar comúnmente el llamado aceite de pipa. El aceite de pipa realmente solamente es un aceite que es lógicamente más económico, pero no es recomendable para colocar en mi motor. ¿Por qué? Porque no dispone de estas propiedades, de estos agentes, de estos aditivos. Es un aceite prácticamente solamente del grupo 2 o es un aceite mineral. ¿Ya? Entonces no me va a cuidar, no me va a generar una película, ¿sí? Una película o una protección entre las paredes al momento que esté realizando el movimiento y exista el contacto entre pieza y pieza. ¿Ya? Por eso no es recomendable ese aceite. Ahora bien, los SN o los que podemos encontrar en el mercado, es decir, los aceites ya sean semisintéticos, ¿sí? Vamos a encontrar que disponen de ciertos aditivos. ¿Cuáles son estos aditivos? Los que podemos ver aquí en pantalla. Dispone de antioxidantes, reductores de desgaste, actúan como detergentes, como dispersantes, anticorrosivos, antiespumantes, extrema presión. Y asimismo disponen de polímeros. ¿Qué hacen los polímeros? Mejorar o es un agente mejorador de viscosidad. ¿Ya? Y luego tenemos el producto final, que es nuestro lubricante. Miren, aquí tenemos los tipos de bases. Tenemos lo que es mineral y sintético. Mineral, realmente lo que encontramos, el tema de extraer del oleoducto, ¿no es cierto? Entonces, simplemente es un aceite. Este es el famoso aceite de pipa, perdón. En cambio ya la sintética, un aceite sintético ya está llevado a cabo a través de tratamientos en laboratorios, ¿ya? Por eso es que dispone de diferentes tipos de aditivos, ¿de acuerdo? Los tipos de base, miren, como sabíamos, ¿no? El grupo 1 es producto obtenido de la refinación del petróleo, ¿cierto? Entonces, con alto contenido de azufre. Entonces, a más de esto, contiene mucho azufre. Esto corresponde a lo que es nuestro aceite de pipa, ¿cierto? El grupo 2, producto más elaborado que la base del grupo 1, ¿sí? Es una mejora. Y el sintético ya es un producto formulado en laboratorios, como les manifesté, y tiene un costo un poco más alto, ¿ya? Y los refinados, obtenidos a partir del procesamiento de aceites usados. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante señalar, ¿sí? Para poder evidenciar y sobre todo realizar el cuidado para nuestro motor. Miren, perdón. La diferencia entre una base sintética y una mineral. Miren, aquí podemos ver la comparación de los aceites básicos, ¿no? Aquí otros lubricantes como están sometidos a refinación por solvente, es decir, el aceite mineral. ¿Cómo está? Miren. ¿Sí ven la diferencia? En cambio, bueno, independientemente de Golden Beer o los que estén en el mercado nacional, miren, tenemos otro aspecto. ¿Cómo estaría? Solamente es la parte con respecto a la comparación de los aceites básicos. Es decir, la diferencia en lo que es base y sintético y una mineral. Los bases y aditivos, miren. Podemos encontrar en todo el continente, ¿no? Ya sea en el continente europeo, si tenemos la parte en América del Norte, miren, todo aquí como podemos ver aquí en pantalla, no sé si lo voy a evidenciar. Bueno, esta es parte de la publicidad de Golden, ¿no? Donde están disparados o donde están ya posicionando mercado. Con respecto al full sintético, 100% base sintética, ¿qué se refiere? Miren, los contenidos de base sintética, semisintético para motores gasolina. Yo logro evidenciar en esta sección, miren,
como nos dice aquí, Golden 35% y otros tienen del 1% a 15%. ¿A qué se refiere esto? Semisintéticos versus synthetic blend, dice, que es el aceite, ¿no? de Golden. ¿Qué me indica estas siglas? El ACEA. Me indica el mínimo el 25% de base sintética. ¿De acuerdo? El mínimo, me dicen, verán las características. Para API no hay mínimo, puede ser el 1 de base sintética y 99% de base mineral. Ya, con respecto en la parte inferior. Entonces, aquí es importante señalar que a través de los productos o la tecnología de los productos que les había manifestado, es importante verificar también esta sección, ¿sí? La base sintética. El synthetic blend versus el semisintético golden beer. Miren, aquí podemos ver, bueno, esta es la parte ya de publicidad. Miren, aquí logramos evidenciar, ¿no? La sección de API CK, CK4, acá SN, ¿de acuerdo? Aquí sale la viscosidad, esta que sería, ¿cierto?, la viscosidad de mi aceite, ¿de acuerdo? Aceites minerales versus sintéticos. Aquí podemos ver una diferencia entre los minerales, es decir, el de pipa, versus los que son los aceites sellados. Miren, con respecto a la resistencia a la oxidación, ¿no es cierto? Que en rendimiento tengo mucho más en la resistencia a la oxidación. Podemos ver que el sintético es mucho más, está de color amarillo, ¿cierto? La prestación en baja temperatura mucho mayor, el coeficiente de fricción es mucho mayor, la resistencia a la evaporación sin duda, el costo-beneficio es, o sea, realmente cuida mi motor y la vida útil de mi motor extiende, ¿no? Entonces, aquí van las diferencias en el uso de un aceite mineral versus un sintético. Ahora, con respecto a las ventajas de un aceite, miren, sintético versus un convencional. Aquí, miren, me genera menor consumo de combustible, ¿no? Sí, utilizar un aceite que esté dentro de los parámetros de calidad. La cantidad de azufre, por ejemplo, en el diésel, ¿sí? Es decir, las partículas por millón de azufre en el diésel en diversos países. Aquí podemos ver aquí en este análisis, ¿no? A través de barras. El contenido de azufre en diésel, bien, de igual manera, ¿no? En diferentes países. Perú, Venezuela, Uruguay, India, Brasil, Argentina, Colombia, Tailandia, México, Bolivia, Estados Unidos, Chile, Europa, ¿de acuerdo? En función que a las partes por millón. Entonces, aquí logramos evidenciar, ¿no?, los aditivos del lubricante. Entonces, como les decía, ¿qué es qué aditivos nos brinda nuestro lubricante sellado? Nos genera detergente y dispersante. ¿A qué se refiere esto? Los detergentes evitan la formación de depósitos o barnices y los dispersantes mantienen en suspensión las impurezas sólidas. ¿A qué me refiero? Lodos, gomas, lo que es hollín. Miren, aquí podemos ver una imagen con respecto al contexto manifestado. Con respecto al antidesgaste, miren, estos aditivos evitan el desgaste de dos superficies metálicas en contacto, disminuyendo la fricción o rozamiento y sobre todo aumentando el tiempo de vida de mi motor. ¿De acuerdo? Asimismo, ¿qué nos brinda esto? Nos brinda antioxidantes. ¿A qué hago referencia a esto? Los antioxidantes evitan la oxidación del aceite y la corrosión que se genera en mi motor. Miren las causas de la oxidación, porque se puede generar, ¿no? En función al oxígeno, al calor, a partículas, ¿no es cierto? Y los resultados de esto, ¿qué me brinda? Son una especie de lodos, especie de ácidos. Entonces, importante el tema de este aditivo, ¿no? O sea, lo que me brinda los aditivos como antioxidante. Antiespumante. Los antiespumantes actúan adhiriéndose, es decir, pegándose a la burbuja y creando un punto débil. La espuma se produce debido a que el aceite se bate, ¿sí? Es decir, está en movimiento, ¿no? Y estas burbujas producen falsas películas de lubricantes, ¿ya? Entonces, esto es cómo trabaja, miren, el tema de antiespumante, ¿sí? El aditivo, es decir, ingresa dispersando, se aproxima hacia donde, una especie como de burbuja que podemos ver de color violeta, ¿no? El aditivo antiespumante ataca la interfase del aceite, ¿no es cierto? Y a su vez permite que exista esa especie, bueno, a través de esa burbuja,
genera así esa película para que no exista que exista en sí la película entre los elementos que van a estar en fricción. ¿De acuerdo? Miren, aquí podemos ver también interesante, ¿no? En nuestro cilindro, cómo estaría generado el tema. Miren, tenemos la lubricación que estaría presente en todo el cilindro, haciendo contacto nuestro pistón, nuestro brazo de biela, nuestros rines, ¿no es cierto? Y a su vez se logra evidenciar la parte de la viscosidad adecuada, miren, ¿no es cierto? Se genera una especie de un buen sellado, como podemos ver aquí en este lado. Ay, perdón, en esta sección de aquí, perdón. Miren, en esta sección de acá, asimismo, miren, las pérdidas de gases del cárter, miren, cómo sería en esta sección de acá, el desgaste en esta sección, los barnices que se generan en esta sección, ¿sí? Entonces, por eso es indispensable, ¿no?, el tema de utilizar mi lubricante correctamente, o sea, el lubricante correcto. Las ventajas de un aceite sintético versus un convencional, miren. ¿Qué logramos evidenciar? Miren, un desgaste prematuro, ¿no?, utilizando un aceite convencional. Miren en el turbo lo que me genera, en el turbo cargador. Miren esa especie de pasta que me genera internamente. Esa especie de lodo, ¿ya? Miren aquí en esta sección. En esta sección, miren en la parte superior, miren esos árboles de levas. Se genera esa especie de lodo, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso es interesante el tema de los aditivos que tienen los lubricantes sellados. Miren, aquí podemos ver las partículas cómo se disparan, ¿no?, con respecto a la viscosidad, o cuál sería la geometría, ¿no?, con respecto al convencional y un aceite con unos aditivos correctos, es decir, con un aceite sellado. Miren, esta configuración es mucho más efectiva. Miren, esta especie de polímeros, ¿sí?, que vemos incluso aquí en esta imagen, ¿ya? Estos polímeros tienen la forma de una especie de estrella, ¿ya? Los polímeros, bueno, dan mayor capacidad para aumentar los índices de viscosidad comparado a otros polímeros. ¿Qué más me brinda acá? El tema del steering. Elimina las cenizas y evita los barnices que producen en la cámara de combustión, manteniendo limpia la cabeza de nuestro pistón y rines. Este agente, el butadiene, le da una máxima resistencia a la película lubricante, evitando que ésta se rompa. Sella la presión de la combustión. Entonces, todas estas bondades me brinda mi lubricante sellado. Miren, modificador de viscosidad. ¿Cómo funciona? Mientras el lubricante está en frío, el copolímero se encuentra contraído, como podemos ver aquí en pantalla, esa especie de estrellitas. Entonces va elevando la temperatura. ¿Cómo funciona? Al subir la temperatura, las estrellas progresivamente empiezan a crecer y extenderse hasta que alcanzar su máxima expansión con la temperatura normal de la operación del motor. Por eso también es importante, ¿no?, como les decía, el tema de no arrancar en frío, o sea, arrancar en frío y salir ese momento, ponerle en movimiento a nuestra unidad, a nuestro vehículo, ¿sí? Entonces, por eso es importante esperar por lo menos unos minutos hasta que incluso el aceite, ¿sí?, pueda haber lubricado todo el contorno de mi motor. La seguridad que brinda Golden al aceite final, miren, bueno, aquí es el tema comercial de la triple seguridad que existe en la tapa. Aquí también es interesante que ustedes, al momento de reemplazar el aceite, ustedes se fijen, tomen en consideración en la lubricadora o en el taller que vayan a hacer el mantenimiento, el cambio de aceite, que el técnico desprende ese sello de seguridad, ¿ya? Para así garantizar que sí es un aceite completamente sellado, ¿sí?, y de pronto no existe el tema de que de pronto colocaron otro tipo de lubricante o aceite mineral en el envase. Entonces, aquí también estar pendientes de eso. ¿Qué aceite recomendar?
Yo no, como les decía, ¿quién recomienda nuestro manual de servicio? Es decir, el diseñador, el fabricante del vehículo. ¿Ya? Nosotros tenemos el manual de servicio, ¿sí? La mayor parte, y ahí vamos a encontrarlo. ¿Por qué? ¿Por qué debemos utilizar lo que me indica el fabricante? Porque es recomendado por el fabricante, porque en ningún manual o libro de mecánica automotriz se recomienda cambiar de viscosidad a un kilometraje determinado. ¿Ya? Esto me indica miren el tema incluso aquí que me indica el manual o inspección de mantenimiento, me indica incluso la calibración de una bujía, ¿sí? El aceite de la transmisión, la inspección de mantenimiento, por ejemplo, qué tipo de lubricante en sí, ¿no? Ya sea para la transmisión manual, ¿de acuerdo? Si utilizo yo el 8590 o el 85140, todo me indica el fabricante, ¿de acuerdo? Línea de motor, miren aquí podemos ver, ¿no? Motor de delantero longitudinal, ¿se acuerdan cómo es longitudinal y cómo es transversal? Eso ya vimos. El tema de la gasolina, bueno, el tema esto de la publicidad de Golden, no viene al caso. De diésel, como viene representado para motores diésel, para motores de gasolina. Perdón. Miren, aceites para transmisión. Miren, caja de cambios. 75-85 vehículos livianos con 20.000, bueno, con 200.000 kilómetros, me dice, ¿no? El 80-90 vehículos pesados, nuevos y livianos con más de 200.000 kilómetros, ¿cierto? Entonces aquí podemos ir más bien verificando en el manual del fabricante. En la corona, en el diferencial, el 80-90, ¿sí? O en camionetas o en vehículos utilitarios deportivos, el 85-140 para camiones. Entonces aquí podemos ir identificando, ¿no? Qué tipo de aceite yo debo ir colocando en los sistemas de mi vehículo. Para transmisiones, para línea de transmisiones, ya sea para cambios, miren, caja de cambios manuales, la del lado izquierdo, se dispone de sincronizados. Ya vamos a ver en transmisiones, vemos cómo funciona nuestra caja de cambios. Por ejemplo, el API, aquí vemos en el diferencial, el 80-90 o el 85W140, un aceite un poco más viscoso. Las líneas hidráulicas, qué aceite colocar yo en la parte del sistema hidráulico de mi dirección o a su vez en la transmisión automática. Generalmente se coloca el ATF Desron 3, ¿ya? ATF, que significa fluido de transmisión automática, ¿ya? Entonces tanto para la transmisión asistida, perdón, tanto para la dirección asistida hidráulicamente o para la transmisión automática. La especificación de Desron 3 podemos ver aquí según la publicidad. El diésel mide 7000 partículas por millón de azufre, 6 años junto con Maves. Bueno, Golden, Maves siempre, Hino ha trabajado siempre con Golden. Maves. Las fallas mecánicas drásticas en mi motor, miren, podemos ver que en función a este análisis tipo pastel, evidenciamos que el 45% corresponde por exceso de suciedad en nuestro motor, ¿ya? Por falta de buenos hábitos, ¿sí? Por no estar pendiente por no tener por no realizar más bien un mantenimiento diario a mi motor, a mi vehículo. Entonces, hasta ahí vamos a revisar el día de hoy, ¿sí? El tema de lubricantes. Importante revisar toda esta información, por favor, y adicionalmente existirá una actividad como participación en clase para que ustedes de igual forma carguen en su aula virtual, ¿sí? Se verificará dentro de la plataforma que estamos trabajando cuál es un curso que se enfoca a esta temática y en función a eso les permitirá cumplir con su actividad. ¿De acuerdo? Chévere. Listo, que tengan una excelente jornada y nos vemos en la próxima clase. Que pasen muy bien. Hasta luego.